Buenos días, estimados colegas y a todo el personal de salud participante de este curso virtual organizado por el Servicio de Neumología del Hospital Cayetano Heredia. A continuación presentamos el tema tuberculosis en pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana exposición a cargo del doctor Enrique Valdivia Núñez. Él es médico neumólogo asistente del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Además es consultor nacional del Centro Nacional de Evaluación de Retratamiento, el CENER, y es coordinador del Programa Nacional de Tuberculosis en el Hospital Cayetano Heredia. Gracias, doctor Valdivia. Le damos el pase para su exposición. Buenos días con todos. Nuevamente gracias por la invitación a poder compartir estos minutos con ustedes. Vamos a hablar un poco de la tuberculosis y el VIH, que es la coinfección. En esta tablita que nos muestra cómo es la adherencia y el éxito de tratamiento en nuestros pacientes que tienen la coinfección, que tenemos data del 2015 al 21, vamos a ver cómo en verde, las barritas verdes nos indican el éxito del tratamiento, ¿no? Y entonces vemos cómo el éxito del tratamiento en este tipo de pacientes llega al 65, 67, 68% de éxito, ¿no? Hay una pérdida en el seguimiento que inicialmente era 17, 18, 12 y está alrededor del 9%. Y hay un porcentaje importante de fallecidos que es casi 20%, ¿no? Entonces, eso nos debe hacer reflexionar, pues, que este tema de la coinfección es un asunto realmente delicado y que tenemos que tratar de mejorar, ¿no? Ese es el objetivo primario. Entonces, cuando uno mira el riesgo de desarrollar tuberculosis activa en pacientes con diversas comorbilidades y que están infectados, o sea, que tienen infección latente, vale decir que tengan un PPD positivo, evidencia de contagio, vamos a ver que el VIH sin tratamiento y en estadio SIDA, obviamente, el riesgo se incrementa 110 a 170 veces. Cuando no están en estadio SIDA es 50 a 110 veces. Y es obviamente muy alto con respecto a otras características, por ejemplo, los pacientes que son trasplantados de riñón, que son relativamente más comunes, ¿no? Otras enfermedades que también vemos nosotros, que son silicosis, los trabajadores, sobre todo, en trabajadores informales, ¿no? Los que buscan oro en socavones, etcétera, ¿no? Eh, Pacientes que tienen insuficiencia renal es otra cohorte de pacientes que tienen cierto grado de inmunosupresión. Y así otros tipos de lesiones, ¿no? Entonces, es para recalcar entonces que la coinfección incrementa grandemente el riesgo de desarrollar tuberculosis activa, ¿no? Por eso es importante el tamizaje. Muy bien. Ahora, con respecto al diagnóstico, yo creo que todos hemos tenido pacientes con VIH, ¿no? Y también hemos tenido muchos pacientes con el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, no VIH, ¿no? Entonces siempre estamos pensando en este paciente que es sintomático respiratorio, que tiene tos, que tiene baja de peso, que suda en las noches, que tiene flema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia, no? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que la presencia de cavitaciones, por ejemplo, es una forma postprimaria. ¿Qué significa? Que la persona se contagia y el desarrollo de la tuberculosis como enfermedad, ¿no? sintomática suele ser meses o muchos años después del diagnóstico del contagio inicial. Y generalmente es en lóbulos superiores, ¿no? Eso está dado por la respuesta que desarrolla la persona de defensa a nivel de, o mediada por los niveles de CD4 o los linfocitos CD4, que son los que orquestan la defensa a nivel pulmonar. Pero ¿qué pasa con el paciente VIH? La enfermedad, el virus, ¿no? Justamente su marcador es este, las células de los linfocitos, la variante CD4,
y ahí es donde se ancla el virus y lo destruye. De tal manera que al reducir el número de linfocitos CD4, la persona pierde esa posibilidad, esa competencia de defenderse bien frente a muchas infecciones. Y como muchos de nosotros, las personas están colonizadas, ciertas enfermedades que están, o ciertos gérmenes o patógenos que están en nuestro cuerpo, que están en estadio de colonizaje, se pueden convertir en enfermedad. Una de ellas, por ejemplo, es la cándida, ¿no? Son esas manchitas blancas que tienen en la boca los pacientes que tienen VIH y que están en estadio SIDA, ¿no? Y la cándida está en la boca de todas las personas, no causa enfermedad. Pero cuando los niveles de CD4 están bajos, la cándida pasa a ser enfermedad. Entonces, lo primero es que al tener bajos niveles de CD4, no hay una buena respuesta. Y eso lo vamos a ver reflejado en varias formas. Entonces, la primera, como no hay una buena respuesta del huésped, ¿no? O sea, de la persona, ¿no? Nuestro cuerpo no se defiende, conforme baja nuestro nivel de CD4, la posibilidad de que tengamos una tos con flema, es típicamente un sintomático respiratorio, es menor. Por eso en el paciente que tiene VIH, no esperemos a que esté tan sintomático, más bien lo vamos a ver simplemente con sudoración, con fiebre y con baja de peso. Si tenemos eso, tenemos necesariamente que sospechar de que puede estar infectado. Además, si tiene tos, también, pero ya nos hemos dado con muchas malas sorpresas. Entonces, en forma práctica, mientras más bajo su CD4, menos posibilidades tiene de tener un BK positivo. Entonces, no nos vamos a confiar en el BK. Lo segundo es la presentación o la forma radiológica. Quiere decir que la radiología, la manifestación radiológica de la tuberculosis es diferente. Diferente en el sentido de que se parece más a una infección o a una primera infección, es decir, afecta más a los lóbulos inferiores, simula una neumonía. Entonces, yo miro una radiografía, no voy a esperar a encontrar las cavernas que siempre hemos visto. No, en este caso no vamos a ver casi cavernas. Vamos a ver como pequeños cavitaciones, pero de paredes delgaditas. O básicamente como neumonía y la forma miliar. Entonces, ahí uno de nuestros aliados es el GeneXpert. Entonces, recordando, la vaciloscopía pierde sensibilidad y está en relación al nivel de CD4. Los métodos moleculares se convierten en nuestra mejor herramienta diagnóstica, en el sentido de que tenemos que basarnos en el GeneXpert, en los que estamos, tenemos acceso tanto en Lima como en los de capitales de departamento, ¿no? Y el TrueNAT, que es otro método molecular que está disponible en otras ciudades del país, en otras regiones del país, donde el GeneXpert no se puede realizar con facilidad. Entonces, recordemos también que las formas extrapulmonares, que suelen ser casi el 40 o 50% de la manifestación, son más difíciles de confirmar el diagnóstico, porque ya el paciente no está tosiendo o le miramos la radiografía y no tiene, pero tiene ganglios. Entonces, tenemos que tratar de detectar y de confirmar que eso que encontramos es un ganglio, sea la tuberculosis. Tenemos ganglios aumentados y tenemos que diagnosticar la tuberculosis. Entonces, de los que se puede disponer, se pueden enviar las muestras de las biopsias de ganglio para anatomía patológica y los test de preferencia, el GeneXpert en tejido y también en secreciones. Por ejemplo, para una meningitis tuberculosa necesitamos hacer una punción lumbar para tener la muestra y hacer la prueba del GeneXpert en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Cuya sensibilidad en este tipo de pacientes oscila entre 50 y 80%, ¿no? El otro método es el TB-LAM o lipoarabinomanano, y este método lo que detecta es en la orina, a través de una tira reactiva, fragmentos de la micobacteria. Pero no nos dice si es sensible o resistente. Simplemente nos dice hay fragmentos de la micobacteria en orina. Tampoco no nos dice el lugar, no nos está diciendo, es una TB renal, no es una TB pulmonar, es una meningia, no, porque no hay discernimiento del lugar. Simplemente hay bacteremia de la micobacteria
y eso se va a ver reflejado en la orina en los fragmentos de la TB. Por lo tanto, digamos, si yo tengo un TB-LAM positivo, me confirma que mi paciente tiene TBC, pero me tengo que echar a buscar para saber dónde está esa tuberculosis. Entonces, estoy obligado a hacer una tomografía de tórax o a veces una tomografía de abdomen o buscar otro lugar donde pueda estar la tuberculosis, ¿no? Esta radiografía, por ejemplo, muy simpática y bastante común en este tipo de pacientes, en donde vemos que los campos pulmonares tienen buena insuflación, una silueta cardíaca central y no hay derrame pleural, pero sí vamos a ver los parénquimas pulmonares como si estuvieran sucios. Y si tratamos de acercarnos un poco más, vamos a ver como una pequeña granuja fina, ¿no? Y en algunos casos se pueden ver intersticiales reticulares como redes o como tendencia a formar huequitos, como si quisiera formar microcavernas, ¿no? Pero en realidad lo que llama la atención es como una granuja sucia, ¿no? Como si le hubieran echado arena, ¿no? Y de ahí viene la forma miliar, son como gránulos de mijo, como semillitas, ¿no? Como semillas. Este, por ejemplo, es un paciente, ¿no? Migrante que vino porque bajaba de peso mucho, sudaba en las noches, pero como tenía que trabajar y todo, la persona estaba haciendo su vida normal hasta que un buen día, aparte de la fiebre y la baja de peso y la sudoración, tiene un dolor intenso en el pecho. Y esa es la razón por la que acude a la emergencia, ¿no? Entonces, cuando uno le toma la radiografía de emergencia, nos damos cuenta de que si comparamos este pulmón del lado derecho con el del izquierdo, vamos a ver que hay ausencia de marcas pulmonares en esta parte, en el lóbulo superior. En el lóbulo inferior también hay ausencia. Vemos que la silueta cardíaca está desplazada hacia el lado derecho y el pulmón o los pulmones, en el caso del lado izquierdo, han colapsado, ¿no? Entonces tenemos los lóbulos colapsados, entonces se conoce como muñón de colapso y aquí no hay pulmón, no hay pulmón, ¿no? Entonces un neumotórax. Muy bien. Entonces luego, para manejo de ese neumotórax, se le puso un tubo de drenaje, ¿no? Y se le pudo tomar la tomografía. Entonces, les traigo esta tomografía porque es muy gráfica. Esto de aquí es el tubo, ¿no? Entonces, vemos pulmón relativamente normal y vamos a ver, por ejemplo, estas cavitaciones, pero vean cómo la pared es un quiste, es totalmente delgadita, ¿no? Igual aquí, te veo un hueco con una pared delgadita. Son cavitaciones muy finas, delgadas, ¿no? Igual en estos cortes vamos a ver huequitos, pero de paredes delgadas, que es la característica, porque no hay una reacción inflamatoria bien desarrollada por el huésped, por la persona, de tal manera que no esperemos ver las cavernas, vamos a ver huequitos sí, pero característicamente de paredes delgadas, ¿no? Igual aquí, paredes delgadas, y, y los lóbulos superiores casi no tienen, donde está más concentrado estas lesiones es en lóbulos inferiores, ¿no? Entonces, esa es la característica, ¿no? Podemos encontrar derrame, podemos encontrar crecimiento ganglionar, no vamos a encontrar característicamente cavitaciones grandes de paredes gruesas como normalmente vemos, sino vamos a encontrar lesiones más sutiles o muy poco sutiles o casi imperceptibles, ¿no? Pero sí, por ejemplo, los pacientes pueden tener hepatoesplenomegalia, o sea, crecimiento ganglionar, y también suelen tener dos enfermedades o tres enfermedades a la vez, porque a veces no solamente es tuberculosis, sino también pueden tener el Pneumocystis jirovecii, ¿no? Que es un hongo. Entonces, hay que tener mucho cuidado y si uno no lo sospecha, no va a hacer el diagnóstico. Por eso es importante la sospecha, ¿no? Y no quedarnos solamente en el BK. Ah, tiene BK negativo, no es tuberculosis, no es así. Lo tenemos que sospechar y es justo el grupo de pacientes en donde obligatoriamente tenemos que tratar de hacer el Gene Expert. Claro, cuando el paciente no tiene mucha flema, el llegar a los 3 a 5 mililitros es una tortura, ¿no? Y ahí en los centros de salud siempre es más difícil tratar de poder alcanzar el volumen o la cantidad necesaria para poder procesar la muestra, ¿no?
Muy bien. Entonces, con respecto al diagnóstico, esa es la principal variante. Ahora nos vamos a centrar un poco en el tratamiento. Entonces, lo importante es detectar el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Y segundo, recordar que los esquemas de tratamiento no cambian. O sea, si yo diagnostico una tuberculosis y tengo la suerte que mi gen expert es positivo y es sensible, entonces no tengo ningún problema, el esquema no va a cambiar, ¿no? Paralelamente ya es norma, según la norma técnica, que todo paciente recientemente diagnosticado de TB tiene que tener su test de ELISA para descarte de VIH lo antes posible, ¿no? Y dice la mayoría de guías que debe iniciarse el tratamiento después del inicio de la TBC lo antes posible, independientemente del conteo de CD4. Eso es lo que dice la guía del 2022. Vamos a hablar un poco de la medicina y qué pasa con las interacciones, que esa es la parte importante del tratamiento. Entonces, en primer lugar, nuestro esquema 1 sigue siendo bueno, con una eficacia alrededor del 80-85%. Eh, la primera fase es diaria igual, ¿no? Lo único que tenemos que recordar es que la rifampicina es metabolizada en el hígado a través del metabolismo del citocromo P450. Y esto altera el funcionamiento de las medicinas o el tratamiento para el VIH, sobre todo los inhibidores de proteasa y los inhibidores de integrasa, que son los fármacos que hoy en día se están utilizando más frecuentemente, el dolutegravir y solo y en los coformulados, ¿no? Entonces, de tal manera que la rifampicina tiene interacción con ambas drogas, que son las drogas más potentes en el tratamiento del VIH. Entonces, en primer lugar, primero tenemos que coordinar con infectología para, en el caso de que esté recibiendo dolutegravir y los coformulados, simplemente hay que incrementar la dosis de el dolutegravir. Se le agrega una, obviamente siempre en coordinación con el servicio de infectología, pero a veces esto se demora un poquito más, ¿no? Y recordar también que poco a poco han ido también saliendo en el mundo fármacos que no tienen esa interacción. Esas son la rifapentina y la rifabutina. Esta segunda no tenemos en el país, pero la rifapentina, si la recuerdan, ahorita, por ejemplo, la tenemos para los pacientes, para todos los pacientes en este tratamiento de la tuberculosis latente, ¿no? Entonces, ahí hay rifampicina, pero todavía no tenemos la cantidad suficiente para poderle reemplazar la rifampicina en este tipo de pacientes. Así que, además, simplemente subiendo la dosis de dolutegravir se puede solucionar el problema. Así que tampoco no nos estemos torturando con ese tema. Entonces, lo más importante es conocer las interacciones, saber que existen y este, coordinar con el servicio de infectología para corregir la medicación. Ahora, la duración del tratamiento, anteriormente se hablaba que la duración del tratamiento era 9 meses, ¿no? Pero ahora ya se sabe que si el paciente está recibiendo su tratamiento antirretroviral de manera regular y correcta, eso no se tiene que corregir, ¿no? Entonces, eso queda igual. Eh, Las prioridades, entonces, el tratamiento igual, ¿no? Y es importante que no haya cambio en la dosis ni la duración, ¿no? Lo otro que también ha cambiado en el programa ya es que desde finales del año pasado la segunda fase es diaria y en este tipo de pacientes mucho más porque en los pacientes inmunosuprimidos no se debe utilizar 3 veces por semana. Y eso todavía es algo que en los centros de salud en algunos todavía más lentamente se está cambiando, ¿no? Entonces debemos hacer que la frecuencia de administración sea diaria. Entonces, primera fase inicial diaria, 4 drogas y segunda fase o fase de continuación 4 meses también diario, ¿no? Am, Algunas consideraciones importantes, como este paciente está inmunosuprimido, nuestro paciente, y nosotros detectamos, por ejemplo, una prueba pulmonar, eso no nos garantiza que el paciente tenga una infección en otra parte del cuerpo.
las más peligrosas obviamente son a nivel cerebral, ¿no? Entonces, si nosotros iniciamos los antirretrovirales rápidamente y el paciente además tiene infección cerebral, nos corremos el riesgo de que desarrolle un cuadro muy parecido a una meningitis aguda, ¿no? Por eso es que, aunque no está confirmado, es preferible que primero inicie el anti-TB al menos 15 días antes de iniciar la terapia antirretroviral. Eso es más importante en las personas que tienen un CD4 bajo. Cuando el paciente tiene un CD4 entre 100 y 200, podemos darnos el lujo de esperar un mes de tratamiento y ahí recién iniciar nuestro antirretroviral. A pesar de eso, vamos a ver que una vez que empieza a tomar su antirretroviral, exactamente con reloj, no con marcado en nuestro almanaque, a los 15 días el paciente empieza la reconstitución, su sistema inmune comienza a recuperarse. Y entonces aparece el fenómeno de reconstitución inmune. Y en esa etapa el paciente va a aumentar sus síntomas. Si era pulmonar, va a aparecer tos, va a aumentar la disnea, ¿no? Puede bajar temporalmente la saturación, entonces nuestro paciente se va a poner mal. Si nosotros no estamos conscientes de esto, vamos a de repente a pensar, el paciente está fracasando, de repente nuestro paciente tiene otra cosa, y no, no es que haya fracaso ni haya resistencia, simplemente es reconstitución inmune. Otra cosa que se tiene que considerar es que nuestros pacientes que tienen esta coinfección y que están en estadio SIDA están bienvenidos a menos, han estado con diarrea, han bajado mucho de peso. Entonces, hay déficit nutricional, hay déficit de vitaminas, de oligoelementos. Entonces, lo más probable es que las drogas o el tratamiento, el esquema 1, que normalmente es bien tolerado por nuestros pacientes, más fácilmente desarrollen elevación de transaminasas que nos puedan obligar a suspender. Por eso es que tenemos que monitorizar, monitorizar las pruebas de función hepática casi semanal, porque estos pacientes, sobre todo la piracinamida, hace que sus transaminasas se eleven más rápidamente. Entonces hay que estar chequeando eso y no olvidarnos de que tenemos que darle piridoxina y a veces otras vitaminas más porque nuestros pacientes están en no tan buen estado. Y bueno, ahí terminé mi presentación. Gracias por su paciencia y su tiempo. Atento a las preguntas que quieran ustedes hacer.